El propósito de una serie como la que nosotros vamos a iniciar, el primer tema va a estar siendo impartido por este servidor el próximo domingo, el primero. Hoy solamente la introductoria de ello. Pero debo de decirle cuál es el propósito de nosotros. No podemos hacer algo, hermano, solo apuntándole al aire. Debe de haber un propósito. El propósito, hermanos, es que usted viva bien, que a usted le vaya bien, que sepa manejar las finanzas desde 4 perspectivas que nosotros vamos a dar. ¿Cuáles son? Las finanzas desde la perspectiva bíblica de acá, este libro, para el individuo, para usted como persona. Ese es el primer tema. Comenzamos el otro domingo. Las finanzas desde la perspectiva familiar, desde la Biblia para la perspectiva familiar. ¿Cómo se manejan las finanzas en casa? En el núcleo familiar que Dios le ha dado. Van a haber algunos que van a salir con las caras largas, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque a veces manejamos las finanzas, la platita que nos llega, desde el punto de vista, bueno, y no todo el mundo así lo hace, pues. Y no toda la gente así lo hace. ¿Y qué tiene, pues? Nosotros no somos todo el mundo, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Y la constitución política de nosotros, ¿cómo se llama? Se llama la Biblia, porque pertenecemos a un reino celestial. Y esto que está acá, hermanos, es más grande que cualquier constitución del país más pintado que a usted se le ocurra mencionarme ahorita. Noruega, si quiere, menciónemelo. Pero esto es arriba, hermanos, de todos esos países de primer mundo. Porque es la Biblia, es la palabra de Dios que una vez fue hablada y que fue escrita para la edificación de su vida y de la mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí ya tiene 2 campos en los que vamos a ir, el individuo y la familia. Pero también la iglesia genera plata, genera dinero. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene acerca de la plata que genera las iglesias evangélicas? Usted lo sabe. ¿Qué dicen? ¿Ya se fijaron la moto que anda el hijo del pastor? ¿Ya se fijaron? Bueno, ¿por qué anda una moto así de pipiris nice? Porque es hijo del pastor. Y allí piden diezmo en esa iglesia, dicen. Y allí le piden la plata a la gente. Entonces, claro, de ahí sale, pues. ¿Ya se fijaron cómo vive el pastor? ¿En dónde vive? No, hombre, si vive en una casa rechulada de casa. Hasta piscina tienen en el patio. ¿Y por qué? Y no es el pastor, pues. Mire, ese es el concepto que el mundo tiene de nosotros. No, le decía yo la vez pasada, desde la perspectiva de la iglesia. Yo quisiera, hermanos, les dije yo, que fuera mentira todo lo que se dice de la malversación de fondos que se hace desde las iglesias, desde un púlpito. Pero yo le dije a usted, y aquí se lo voy a repetir, yo quisiera que eso fuera mentira, pero es cierto. ¿Y a qué se debe a que sea cierto eso? A una mala comprensión de cómo manejar la plata desde esta perspectiva de la Biblia en esas 3 facetas que le he mencionado: el individuo, la familia, el núcleo familiar, la iglesia. Pero nos falta una. ¿Cuál será? Vamos a dar un tema también acerca de cómo manejar el dinero desde el emprendedurismo, visto desde la perspectiva bíblica también. Vale decir, los negocios.
Te dice, bueno, yo voy a comenzar un negocio, pero yo quiero, como buen cristiano, hacer todo en orden, todo legal. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es 3 veces santo. No solamente diga Dios es santo, diga 3 veces santo, porque así dice la palabra. Y Él demanda de nosotros también santidad. Dice la palabra de Dios, ahí me dice usted la referencia, sed santos porque yo soy santo. Entonces, una demanda del Señor. Y en esa santidad que el Señor demanda de nosotros, que es una responsabilidad progresiva, durante vivamos nosotros toda la vida tenemos esa responsabilidad encima por simplemente el hecho de ser hijos de Dios. Usted no puede andar por ahí, hermano, voy a montar un negocio, pero eso sí, ¿cuánto es el mínimo que se paga? Se pagan $365 al mes a cada empleado. Pues yo 200 les voy a dar, ¿verdad? Y si quieren, ¿verdad? Y les va a dar prestaciones del Seguro Social. No, hay que vayan al Fosalud, que vayan. Y les va a dar el AFP. No, tampoco. ¿Y por qué? Si yo tengo un tío que así se levantó, ¿verdad? Hizo plata y le fue bien y mire, ahí está. Sí, pero el tío no es un hijo de Dios. Es un sinvergüenza. Igual que miles de personas que tienen empresas, fíjese bien, y que usted los ve prosperar. Usted dice, qué raro, en la casa de ese hombre, de esa mujer, hay 5 camionetas, hay motos, hay carros, hay de todo ahí, ¿verdad? Qué raro, que tiene un vehículo para cada día de la semana. A saber cuántas cuentas bancarias tiene. Pero usted va a ver, hermano, en ese tema, que es el cuarto tema, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a qué es el dinero que esas personas acumulan, amontonan? Usted no me va a dejar mentir, pues. Si ve noticias, o por lo menos ve de vez en cuando, yo de vez en cuando veo el periódico, pero porque el hermano René me lo regala. Me dice, tómeme, yo no lo compro, pero él sí. Y yo leo y veo las fotos ahí de fulanos que se enriquecieron de la noche a la mañana, haciendo como hace la mayoría de gente en este mundo, malversando fondos, haciendo, decimos nosotros en buen salvadoreño, triquiñuelas. Pero ahí los vemos en la fotografía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Y el proverbista, el sabio, el hijo de David, había dicho que esas riquezas que posiblemente fueron admiradas por otros, esas riquezas viéndolo desde la perspectiva bíblica, desde los ojos de Dios, ojos espirituales, hermano, eran podredumbre, eran gusanera. Y iba a llegar el momento en que esas personas iban a verse copadas por la justicia. Hace poco sucedió uno de esos casos. Y es bien sonado, que los negocios están clausurados ahorita. Y uno se pregunta, ¿cómo una persona en estos dorados tiempos, en donde el secot está esperando con los brazos abiertos a cualquiera, ¿verdad? Y ya no sale la persona de ahí. ¿Cómo se les ocurre seguir con las viejas prácticas? Y no por poner sus barbas en remojo y decir, bueno, si estuvimos de sinvergüenzas hace tanto tiempo, hoy la cosa como que va en serio, pues. Hoy lo demandan a usted y no le hacen bulla. Ni siquiera se da cuenta. Solo le están acumulando las pruebas ahí, las agravantes. Y ya cuando tienen el paquete lo llegan a traer a su casa. Y se lo llevaron. Pero fíjese, son 4 temas que nosotros vamos a abordar desde la perspectiva bíblica. ¿Qué opina Dios? ¿Cómo hacer el manejo de las finanzas en esas 4 áreas? Individual, familiar, iglesia y los negocios. Pero hermano, yo no tengo negocio. El área mía. No, ¿cómo no? Ahí la vamos a mencionar. Vamos a hablar acerca de los empleados. ¿Cómo debe de ser su trabajo? ¿Para quién realmente trabaja usted?
y una serie de cosas. Hay una recomendación que yo desde ya quiero darla. Desde ya. Levanten la mano los que son líderes de células aquí. Vamos a ver, levántenla. Todos ustedes y sus asistentes, porque también hay asistentes, deben traer una libreta y un bolígrafo con tinta. Porque, hermano, lo que nosotros vamos a darle a ustedes no es como la serie que vimos, las series que vimos el 2023, acuérdese. En el 2023, el año que ya se fue, vimos un estudio de la palabra de Dios desde la perspectiva de el doctor Lucas, ¿se acuerda, verdad? El Evangelio de Lucas. Desde el Evangelio de Leví. ¿Cómo se llama Leví? ¿Quién se acuerda? Es Mateo. Desde el Evangelio de Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El escritor de Marcos. Desde el Evangelio de Juan el teólogo, el anciano. Vale decir, ese año vimos, hermano, la vida de Jesucristo desde 4 puntos de vista diferentes. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan. Pero también vimos un breve estudio acerca de los profetas. Vimos un breve estudio también, bueno, no fue ni tan breve, duró como 3 meses, acerca de escatología, vale decir, el estudio de Apocalipsis y el profeta Daniel, que deben ir juntos, le dije yo, para entender las cosas que se dan ya completas en Juan. Usted debe, como yo se lo enseñé, hacer también un estudio de el profeta Daniel. Vean, no son contemporáneos. Uno vivió en el tiempo del Antiguo Testamento 100, casi 700 años antes del otro. Pero curiosamente las revelaciones que Dios le permitió a Daniel estaban incompletas. Y las mismas revelaciones que el Señor le da a Juan, allá ya estaban completadas. Uno de los casos, para que lo recuerde, uno de los casos es los tronos. Fíjese, Daniel, ¿cuántos tronos vio? Los mismos que vio Juan. ¿Cuál es la diferencia? Que Daniel los ve solos. No hay nadie ahí. Pero Juan los ve ya con unos ancianos sentados, ahí reyes, todo, acuérdese. Dice que se quitan, es un simbolismo. Se quitan sus coronas, dice, y las lanzan a los pies ¿de quién? Del Cordero de Dios, de Jesucristo, nuestro Rey. ¿Qué significa eso? Bueno, abordamos el tema, aprendimos. Pero esta serie es diferente, hermano. Yo le puedo decir a usted, mire, estamos estudiando Apocalipsis. Y usted se adelanta, ¿va? ¿Cuál es el capítulo que vamos a estudiar el próximo domingo? El 19. Y usted lo lee en su casa y se empapa. Pero ¿cuál es la diferencia de esta serie que vamos a comenzar recién el próximo domingo? El tema 1. No es textual. No es un sermón textual que se le va a dar. No es un sermón histórico. No es versiculado. Es una enseñanza temática. ¿Qué quiere decir cuando usted oiga es una enseñanza temática en cualquier iglesia cristiana evangélica? El liderazgo principal de la iglesia debe tomar nota. ¿Por qué? Porque cada tema que vamos a compartir con ustedes viene tremendamente full de referencias bíblicas. Y no solo le vamos a dar de Mateo, ¿verdad? No solo le vamos a dar de Génesis. Viene de toda la Biblia, hermano. Y si el expositor se pone, hermano, vamos a leer qué dice Proverbios acerca de este tema.
Otro hermanito me lee lo que dice Mateo acerca de este tema. Otro hermano me lee. Hermano, hacemos vigilia y no salimos ni siquiera de un solo tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder avanzar, vamos a meditar de repente en uno o en dos apartados. Y yo le decía al hermano Stanley ayer, en el campo que quizá más manejamos o más hemos puesto en práctica en nuestras vidas y hemos visto la mano de Dios. Pero lo demás será responsabilidad suya, tomar nota y meditar en ellos de repente en su devocional, cuando esté en su casa, leerlos y cotejarlos. Porque son bastantes, hermano. Son bastantes. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, con esa base bíblica que le mencioné, bajo la responsabilidad de este servidor. Y solo para darle unas pinceladas de cada uno de los temas. Se va a tratar acerca de este tema, el cristiano y las finanzas, desde la perspectiva bíblica. Vamos a dedicar un tiempo a aclarar conceptos. Le robé el tema de su programa principal, ¿verdad? Ahí a don Armando Bukele. No sé si alguno de ustedes vio Aclarando Conceptos, así se llamaba, por cierto. Él veía el cristianismo desde la óptica musulmana. No se le olvide que el papá del presidente era musulmán, que practica el Islam. Esa es su religión. No se deje dar mentiritas por ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, a aclarar esos conceptos de Dios como dueño. ¿Dueño de qué? Hermano, Dios es dueño hasta de su vida, por si no lo sabía. Y vamos a ver también la otra perspectiva del hombre. ¿Cómo qué vamos a ver a el hombre? ¿Como dueño o como siervo? Vamos a ver al hombre, hermanos, como siervo. En el tema 1 hay un segundo apartado que vamos a estar meditando también. En base a 1 Corintios 4:2, dice acá el apóstol Pablo, él dando un ejemplo. Me recuerdo que el hermano Stanley le hizo una pregunta al pastor maestro que nos está dando la capacitación y él le hizo una pregunta muy bien elaborada, muy bien formulada. Y el pastor solo le contestó el apóstol Pablo. Ese es un ejemplo. Porque el apóstol Pablo es el mejor ejemplo de contentamiento. El contentamiento es toda una doctrina. Vamos a hablar del contentamiento acá, como en dos temas, en el primero y el segundo. Sé vivir, decía el apóstol Pablo, en abundancia y en escasez. Usted ya se ha puesto a pensar a qué nivel socioeconómico pertenecía el apóstol Pablo. ¿Ha pensado en eso? El apóstol Pablo, si acaso, vivía por ahí en alguna champita y era tremendamente pobre, igual que yo, igual que usted. No, hermano. El apóstol Pablo no pertenecía a la clase social baja y tampoco pertenecía a la clase social media. Pertenecía a la clase social alta, a las élites. A esa clase pertenecía el apóstol Pablo. Pero mire este hombre que era hasta políglota y que hablaba una gran puñada de idiomas, entre ellos la lengua licaónica que desapareció, pero él también la hablaba, entre otros idiomas. Pero el apóstol Pablo es el que escribe: sé vivir en abundancia y también en escasez. Y tenía contentamiento el apóstol Pablo. Por eso yo le puse cuidado a esa pregunta y a la respuesta. Pastor, con un nombre, le dijo la respuesta a mi hermano y le dice: el apóstol Pablo es el mejor ejemplo de contentamiento. ¿Por qué, hermano? Nosotros debemos aprender también a tener contentamiento. Y vamos a tratar el asunto del trabajo, por supuesto, desde la perspectiva bíblica.
Pregunto yo, ¿quiénes de ustedes están felices con lo que hacen en su trabajo? Levanten la mano, quiero ver. Manitas levantadas. ¿Están contentos con lo que hacen? Si usted no está contento con el trabajo que tiene, no está feliz, no está gozoso, no lo disfruta, no tiene contentamiento. Debe aprender desde las pautas bíblicas que nosotros vamos a estar dando a ser feliz. De repente hay factores que se pueden considerar. Por ejemplo, el papá le dijo al hijo, ay hijo, vieras que yo toda la vida quise ser médico, así que vos vas a ser médico. Y el cipote, no papá, a mí lo que me gusta es pintar. Hija, yo toda la vida quise ser una secretaria bilingüe y manejar equipos y llevarle el trabajo a un jefe que estuviera bien arriba, que manejara las empresas, un CEO de repente. Y vas a ser secretaria, hija. Y la hija le dice, ay mamá, pero si yo bailarina profesional quiero ser. Y así por el estilo. Entonces, hermano, a veces no se es feliz, hablando de la doctrina del contentamiento, que la vamos a ver también ahí, en el desarrollo de los temas, no se es feliz porque uno, hermano, está haciendo algo o haciendo algo que realmente uno no anhela, que uno no desea. Solo está haciendo aquello por quedar bien con el papá, con el tío, con el abuelo, con alguien, o con el hermano mayor de repente. Pero cuando se hace algo que a uno realmente le gusta, hermano, se disfruta. Se disfruta. Vamos a ver esa parte también, y una pregunta en la que vamos a meditar también en este primer tema es el trabajo. Vamos a ver. Hermanos, ¿el trabajo es bendición o es maldición? ¿Qué dicen? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Vamos a ver desde la perspectiva bíblica si el trabajo es una bendición o si es una maldición también. El tercer apartado es de este primer tema, cómo debemos desarrollar nuestro trabajo. Llega el empleado, ¿verdad? Y de que ya, ¡qué ánimo! Llega, buenos días. Cuando saluda, ya eso ya es gran cosa. Pero ¿cómo debemos desarrollarlo? La perspectiva bíblica nos dice cómo debemos hacer nuestro trabajo. Y vamos a identificar en 2 ocasiones para quién trabajamos y por qué el trabajo de nosotros debe ser realizado con excelencia. Esa sería la participación mía el próximo domingo. Traiga su libretita, su anotación, aunque sea un papelito, pero traiga en qué anotar. Luego, nuestro hermano Stanley va a estar compartiendo con ustedes las finanzas desde la perspectiva bíblica, el mismo tema generalizado, pero el segundo tema es las finanzas y el hogar cristiano. Yéndonos al hogar cristiano, le decía yo, algunos no van a salir muy contentos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque resulta de que manejamos las finanzas como buenos cristianos, ¿verdad?, de nuestra casa por fe, porque somos bien espirituales, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Hoy no vino la hermana Claudita. No vino, ¿verdad? Viene solo mi hermano Rubén. ¿Y qué? Bueno, pero primero Dios el otro domingo esté aquí, ¿verdad? Cuando toque. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque compremos tal cosa, por fe nos va a alcanzar el dinero. Recuerdo que una vez uno de mis pastores, cuando yo pertenecía a otro ministerio, preguntó en la reunión de líderes, hermano fulano de tal, ¿cuántos bautizos para los próximos bautizos del distrito? 5 por fe, hermano. Ya no me anda diciendo por fe, siempre me dice así, nunca me lo cumple. Dígame un dato realista. 1, pastor. Va, amén. Ese 1 le vamos a anotar aquí. Y cuando llegó el tiempo de los bautismos, hermano, 1 bautizaron. Gloria a Dios.
Pero vea, a veces nos ponemos súper espirituales a la hora de administrar las bolitas, el recurso que el Señor nos da. Y decimos, no, por fe, hermano, nos va a alcanzar, metámonos aquí, metámonos acá, en esto, en lo otro, en aquello, y compremos esto, gastemos aquí, pidamos crédito por el otro lado, hermano. Eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Eso es ser desordenado. Mi hermano va a enseñarles algunas pautas, como por ejemplo, ¿qué aconseja la Biblia? La primera de ellas es pedir consejo y una gran cantidad de fuentes que se le van a mencionar. Le decía, algunos no van a estar de acuerdo. Se le va a hablar de las fuentes que tenemos para ir. Ir primeramente a Dios. Yo me acuerdo que mi pastor me decía, mi pastor, ese hombre que está ahí en esa fotografía, pastor, vamos a hacer tal cosa. Y me decía, ¿ya le preguntó a Dios? Ay, el pastor siempre me sale con lo mismo. Es el primer paso, hermano. El primero. Orar. El segundo, ahí le va a dar referencias el hermano Stanley, la palabra de Dios, un estudio serio de la Biblia. Y aquí está, hermano, el desacuerdo de muchos. Tercero, como fuente, el cónyuge. ¿Quiénes de los que estamos aquí solo para hacer una prueba le preguntan a su cónyuge cómo gastar el dinero, cómo administrarlo? Vamos a ver. Gloria a Dios por ustedes. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahí van a meditar, van a recibir algunas enseñanzas de mi hermano. Está como fuente los padres también. Y yo, ese viejo, ¿para qué le voy a andar preguntando? Viejo fracasado. Señora, dicen. Hoy ya no le dicen la vieja, más educadamente, cuando le quieren faltar el respeto, la señora le dicen a la mamá. Si no sabe nada, si aquí el que sabe soy yo. Y pum, se meten de cabeza en un montón de cosas que después se arrepienten. Como fuente, otros hermanos cristianos maduros, no me refiero a viejitos de edad, sino maduros en el aspecto que, aunque sean jóvenes, demuestran que viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, como fuentes también. Y hermano, una prohibición que mi hijo va a estar mencionándoles también, lo hacía ayer para compartir con ustedes, una prohibición que hay a la hora de pedir consejo. ¿A quién podemos irle a pedir consejo, man? Le digo porque yo me acuerdo que una hermanita una vez llegó y le dijo a mi mamá, ¿y qué tiene de malo ir donde el hermano Juan, allá por Izalco, ¿verdad? Pregunta, el hermano, le dice, hermano suyo tal vez, pero mío no. Hermano, no, y hasta se puso bíblica y sacó la Biblia y le mire, si aquí está Saúl pidiéndole consejo a una hechicera, le dice. Pero ven eso, pero no ven las consecuencias. Ahí hay una referencia que las vamos a compartir por dos cosas para adelantarle un poquito, porque mi hermanito va a profundizar, pero dos cosas por las cuales Saúl perdió el reino. La primera de ellas es por desobediencia, por ser rebelde contra las indicaciones que Dios le había dado. Y la segunda es por consultar a una hechicera. Por eso, dos razones da la Biblia que perdió el reino. Esas dos son fáciles de aprender, pero mi hermano va a profundizar más en ello. Y la segunda pauta es elaboración de presupuesto. Ahí va a venir con un cuadrito, lo va a poner en la pantalla. Si usted quiere, ¿verdad? Puede seguir al pie de la letra el modelo de presupuesto que mi hermano le va a mostrar ahí y ser feliz. Tener contentamiento. Gastar la platita que le llega a sus manos de acuerdo a la voluntad de su patrón. ¿Quién es su patrón? La hermana Estela, van a decir, no. La hermana Marisa, no. Ellas solo administran. Es Jesucristo su patrón. Ahí lo vamos a aprender también. Y quizás un tercero, un tópico número 3 es, no debáis nada.
A nadie. Ahí viene una gran cantidad de referencias también. Entonces vamos a hacer, mi hermano va a enseñar acerca de el pedir crédito no es pecado, hermano. Por si acaso. El pecado radica en no pagar. No pagar, ¿verdad? En ser tramposo. No puede haber una persona que diga que es cristiana y que no paga lo que debe. No, hermano, eso no es de hijos de Dios. El cristiano sí se puede endeudar bíblicamente, porque ahí están las pautas también, vamos a hablar de eso. Pero eso de andarse cambiando nombre, hermano, cambiándose dirección, no, eso no. Eso no es de un hijo de Dios. El cristiano genuino que quiere honrar al Señor paga lo que debe, no anda de tramposo. Y otros consejos también en los cuales mi hermano va a estar profundizando. Para pasar, hermano, ya a otro tema, que es la entrega de mi hermana Sayuri acerca de las finanzas desde la perspectiva bíblica para la iglesia, vale decir, la iglesia y las finanzas. Yo recomiendo, porque no lo hemos perfilado todavía, hay que reunirnos con mi hermana para trabajarlo, pero yo recomiendo Primera de Timoteo 3:5. Leámoslo. Leamos Primera de Timoteo 3:5. Pero fíjense, aquí ya iríamos con el tercero que va a desarrollar mi hermana Sayuri. Ella lo va a desarrollar. Si usted sabe de alguien que no está de acuerdo cómo se están manejando las cosas en la iglesia cristiana, ¿verdad? Ese día mi hermana Sayuri va a tener el privilegio de desarrollar ese tema, que es cómo se deben manejar las cosas agradables a Dios desde la perspectiva bíblica dentro de la iglesia. Y vamos a echar fuera un montón de tabúes, ¿verdad? Y cosas que la gente allá afuera concibe como cosas reales y que no son ciertas. Aquí las vamos a despotricar, ¿verdad? No tienen ninguna base bíblica. Pero vea, usted ya tiene Primera de Timoteo 3:5. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Bien, la gran pregunta ahí es, si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tiene que ver con administrar, tiene que ver con manejar los recursos. ¿Cómo los va a cuidar bien? Las malas comprensiones, hermano, de palabras que a veces no manejamos, vienen a distorsiones serias. Le voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con cuestiones de dinero, tiene que ver con hijos. Yo me acuerdo que los evangélicos hace algunos años, claro, fue hace millones de años, porque yo estaba pequeño, y le decían a mi mamá, ¿y cuántos hijos tuvo, niña Chole? 13, les decía a mi mamá. Ay, mire, qué bien, 13 hijos. Usted sí lo hizo muy bien. Porque verdad que es bíblico eso, ¿verdad, hermana? Le decían. Tener todos los hijos, le decía. Que el Señor le dé a uno. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Porque yo era el último de los 13 hijos que mi mamá tuvo. Y sufrimos unas recuas de pobrezas terribles. En donde este hombre que está aquí con nosotros, mi hermano René, él es mi hermano mayor. Él era el tata de nosotros. Él era nuestro papá, nuestro proveedor, el que nos corregía, el que nos... A mí por lástima, ¿verdad? Pero a mis otros hermanos sí se los cuajó, ¿verdad? Porque era a mí me consideraba por ser el más chiquitito, ¿verdad? Pero, hermano, eso es triste, ser el último de la familia, créamelo. Y yo nunca estuve de acuerdo con ese concepto. Pero vea la mala interpretación. ¿Por qué le digo que se ponen bíblicos? Porque dice, es bíblico, ¿verdad, hermano? Sí, sí, la Biblia dice, creced y multiplicaos. Amén.
No, hermano, el texto no dice así. Y dice, la segunda parte dice, y sojuzgad la tierra. ¿Qué es esa palabra sojuzgad? Vamos a la etimología de la palabra, al origen, a la raíz. Es administrar, hermano. Y hacerlo bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esa parte no se la aprende la gente. Es igual a la sinvergüenzada de Romano, ¿verdad? Que usted sabe dónde está la referencia. Es que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, dice. Ajá, y la segunda parte, porque es la parte A. ¿Qué dice la segunda parte? Allí viene la requisición, hermano. Lo que pasa es que nosotros somos tan salvajes que nos aprendemos la bendición, pero no nos aprendemos la requisición. ¿Por qué? Porque la requisición es donde tenemos el problema. La bendición sí todo el mundo, amén, amén, aleluya. Pero y la requisición la pasamos por alto. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Lo mismo sucede con las finanzas. Hermano, una gran mala interpretación. ¿Cómo van a cuidar bien de la iglesia? Ahí va a profundizar mi hermana y les va a enseñar acerca de cómo se maneja la iglesia. Hermanos, en las iglesias, usted sabe de que la gran crítica que nos hacen ahora con la libertad de las redes sociales, se baja un pastor de un jet. Dice, hermanos, ayúdenme a orar. Amén, hermano. Sí, porque este jet ya está desfasado, ya tiene 15 años. Entonces hay que comprar otro jet más moderno. ¿Y de cuántos millones estamos hablando? 15 millones, hermano. Así voy a predicar por todo el mundo de Miami. Ahí, todo el mundo de Miami. Hermano, y todos orando para que el pastor tenga 15 millones de dólares. Y todos ofrendando. No, hermano, estamos más perdidos. Ponen otro ejemplo también de un pastor bajándose de un Bugatti. ¿Va? Esos carros los hacen por pedido, por catálogo. No es que están haciendo los montones de Bugatti, no, eso es por pedido, porque valen una fortuna. Y sacan otros pastores también. Yo no sé si es cierto, ojalá que no sea cierto eso, ojalá que sea una mentira, ¿verdad? De un pastor negro que se baja de un helicóptero y que los diáconos se tiran de panza y él pasa así haciendo equilibrio porque dice que no puede poner los pies sobre la tierra porque se contamina de pecado. Y llega al púlpito y sube y ya predica. Ahí sí es lugar santo el púlpito. Imaginen las chifladuras. ¿Verdad? Están los otros también que sacan ahí en donde dice, mira los negocios del pastor fulano de tal. ¿Verdad? Y usted ya sabe a quiénes van a mencionar. A Cash Luna, por ejemplo. Una gran cantidad. Que viven muy bien. Viven bien. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero hermano, ¿y qué pasó con los pastores de pueblo? ¿Por qué no los sacan? Los pastores humildes. Mi hijo, Kevin, él está a cargo de misiones, él nos contaba una noticia triste, hermano, que yo no me veo realmente en ese cuadro. Ojalá ustedes no me vayan a tirar a los leones, ¿verdad? Cuando ya esté viejito, si el Señor no me ha llevado. Pero hermano, supieran ustedes cuántos pastores, ancianitos y misioneros que han regresado del terreno, que no tienen quién por ellos. No tienen nadie que les ayude. Entonces estos hermanos se han unido y mantienen ahí a esos viejitos hasta la muerte, hasta la hora de su partida, para darles una cristiana sepultura, una muerte digna. Y le sirvieron al Señor. Y yo le aseguro que no se están quejando esos viejitos. Es que si usted llega y le dice, mire, y usted aquí vive casi de la beneficencia, sí. ¿Y qué me aconseja? ¿Sigo el camino de Cristo o tiro la toalla? Esos hermanitos le van a decir que se muera sirviéndole a Cristo. No, 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 de ninguna manera. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no pusieron su mirada en el dinero, en las cosas. Entonces, aquí, hermano, han habido muchas personas que cuando han venido a esta iglesia han traído conceptos totalmente mundanos del manejo de las finanzas. ¿Y qué cree que hemos hecho con ellos? Les hemos permitido estar con nosotros en la junta directiva local, en la oficialidad de la iglesia, para que vean
cómo se maneja sus diezmos y sus ofrendas. Y ahora ya tienen otro concepto. Pero si la gente viene con conceptos del mundo y dice, las cosas aquí en la iglesia, una sola sinvergüenzada, todo va para las bolsas del pastor, por eso yo no doy. Como han visto tantos ejemplos que yo mismo le estoy poniendo ahorita. Pero si nosotros queremos administrar la iglesia desde las finanzas, desde la perspectiva de la Biblia, agradable a Dios, esas cosas, lejos, muy lejos de desanimarlo a usted, van a motivarlo, pues. Van a motivarlo. Cuando nosotros nos venimos para acá, para este edificio, fue hace ya casi 8 años. Aquí era un car wash, era una galera que llegaba toda esta parte de aquí hasta allá, hasta la calle. Y aquí esta otra parte no tenía nada. Aquí entraban los vehículos, les hacían cambios de aceite, allá teníamos un elevador que gracias al Señor de la Universidad Simpson nos enviaron un gigante, quizás era Anaseo, ¿verdad? Hijo de Anac, así de grande, uno de esos negros de hombres negros que la almadana que teníamos ahí la agarraba como que era de juguete, mano, plop, 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 y se la demolió solo él solito y un montón de estudiantes de la universidad que nos ayudaron a tirar ripio, a hacer un montón de cosas acá. Pero cuando nos venimos para acá, la tesorera no está con nosotros, la hermana, pero la tesorera era la hermana Mari Lazo. Ella está ocupada con su madrecita ahorita, ella es una anciana, pero fíjese, hermano, ¿cuánto cree que teníamos en caja? Nosotros teníamos $7 y estábamos felices porque ese mes ya teníamos $7, porque habíamos tenido meses de déficit y más déficit. Y ahí están los libros, no le estoy mintiendo. ¿Cuánto tenemos hoy, hermana, de déficit? 200, hermano. ¿Cuánto tenemos hoy este mes? 137. Ay, gloria a Dios, le decía yo, pero de déficit, o sea, eso era saldo rojo. Cuando ya íbamos por $20 de saldo rojo, yo contento, hermano. Cuando ya íbamos por $7, ya estábamos aquí. Ya habíamos salido del déficit. Y glorificamos al Señor. Pero ¿cómo lo logramos? Con una administración de la iglesia, de los fondos de la iglesia, como Dios manda en su palabra. Todavía no tenemos un auditorio, ¿verdad? Similar al de Cash Luna, ¿verdad? Todavía no. Y nunca lo vamos a tener. Pero, hermanos, de la condición en la que estábamos cuando nos venimos a como estamos hoy, olvídese, nada parecido. ¿Cómo se ha logrado eso? Haciendo las cosas para la iglesia desde la perspectiva bíblica. Yo le quiero dar las gracias a la hermana Estelita, que fue nuestra tesorera. Cuando yo llegué a esta iglesia, ella manejaba la tesorería con nuestro fundador, el pastor Francisco Peralta, que ya está con el Señor. Luego la hermana Mari Lazo, le he dado muchas veces mis gratitudes, ella nos ayudó mucho también. Luego la hermana Sayuri y la hermana Elenita, ¿verdad? Que también nos han ayudado con la tesorería. Usted puede estar seguro que ahora que este muchacho, el hermano Stanley, es el tesorero local, que yo no me quedo con sus diezmos, hermano. No me quedo con sus ofrendas, sino que hay un comité administrativo que ve las finanzas, tal como la palabra de Dios lo dice. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia misma. Para eso. No es para que yo me enriquezca. Gracias al Señor, tenemos nosotros recursos, tenemos de qué vivir. Porque también aprendimos las palabras que el mismo apóstol Pablo nos decía. En buen salvadoreño, trabajen duro y hagan con sus manos lo mismo que yo les he enseñado a hacer. A no ser gravoso para ninguno de ustedes, a hacer carga, sino por el contrario. Yo estoy dispuesto a darme, y no solamente mis cosas, sino mi vida también,
con tal de avanzar en la obra del Señor. Pero ese es el tercer tema. Y ahí va a profundizar la hermana Sayuri. El cuarto tema tiene que ver con la empresa. No lo hemos trabajado todavía. Tenemos que hacerlo. Pero usted se ha de estar preguntando. Algún día se tuvo que haber preguntado. ¿Cómo es que a la hermana Estelita le ha ido tan bien en el negocio? Mire, le voy a decir algo que le va a dar risa. Tanto a la hermana Estela, que Dios ha puesto gracia en sus manos, como a mi esposa, la hermana Maritza, que también Dios ha puesto gracia en sus manos, han llegado a preguntarle en confianza, y aquí están ellas, por eso lo estoy diciendo con libertad. Fíjese que vengo a pedirle la clave. ¿Y eso? Pues sí, queremos saber qué centro visita usted. ¿Va donde el hermano Juan o donde el hermano Agustino? ¿Va donde el hermano? Y le echan a mencionar cosas. No. Y las hermanas, ¿cómo cree que reaccionan? El Señor reprenda al diablo. Nosotros somos hijas de Dios. Y el Señor nos bendice porque nosotros hacemos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, hermano. Porque si usted hace la voluntad de Dios, millonario no se va a hacer. Se lo aseguro. Pero va a tener una vida, hermanos, con contentamiento. Va a tener una vida agradable a Dios. Desde cualquiera de los 4 campos que vamos a enseñar en esta serie. En lo individual, en lo familiar, en la vida eclesiástica que usted debe tener. No me vaya a salir con ese cuento, ¿verdad? De que yo soy cristiano, hermano, pero yo aquí oro, yo aquí leo la Biblia, yo aquí hago mis vigilias. Ya se murió la viejita que me decía eso. Eso no es cierto, hermano. No existe el cristiano ermitaño. Los cristianos somos una comunidad de fe, de amor, de adoración, de oración, de edificación. Debemos vivir en comunidad. No es cuestión de que yo me voy a convertir a Cristo y yo solito, y no me meto con nadie. No, hermano, eso no existe. Entonces, por eso vamos a ver esas perspectivas. Y la empresarial, honrar a Dios con nuestro emprendedurismo, con el negocio que comenzamos o con el negocio que tenemos. Honrarle a Él, aunque nos cueste, hermano. Ahí van a ver en ese tema acerca de corruptos y corruptores. Siempre los han habido, no crea usted que es cosa nueva. Siempre. Ahí le van a aparecer en ese tema último con que cerramos la serie. Por si usted se anima y quiere poner una empresa, los contadores que le van a decir, mire, hagámosla así. Contadores profesionales, hagámosla así. Esto no lo declaremos, esto ocultémoslo así. ¿Para qué? Para que usted no le dé tanta plata al fisco y le quede alguito a usted, pues. Y hermano, y son contadores cristianos. Ahí les pregunta dónde se congregan. Ojalá que no sea en la alianza, ¿verdad? Y eso no es de Dios, hermano. El que es verdadero hijo de Dios hace todo en la luz, no en las tinieblas. Aunque le cueste carísimo y diga, ay, le estoy dando al Estado como el 33% de mi ganancia y me duele hasta el alma. Pero así dice la palabra de Dios. Vamos a ver acerca también cómo es plata, ¿verdad? Y usted estaba contento individualmente el otro domingo. Yo doy el diezmo, hermano. Ah, qué lindo. Soy un buen siervo de Dios. Pero vamos a ver si Dios está interesado solo en ese su diezmo o si está interesado en cómo usted gasta ese otro 90% que el Señor le concede. Vamos a ver. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Y lo invito para el domingo para que esté con nosotros y aprenda desde la perspectiva bíblica conceptos financieros.